Hola futuro fósil, bienvenido a otro capítulo de explicaciones científicas a hechos maravillosos. Y hoy os invito a acercaros al fuego. Imaginad esto, un campo abierto, la noche clara y el cielo salpicado de estrellas. Sentid el calor de la hoguera mientras las sombras danzan a su alrededor. Aquí comienza una historia. Agarrad vuestro chocolate calentito y acercaos más al fuego. ¿Estáis listos? Cuentan los ancianos que en los albores del mundo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres, nació una criatura distinta a todas. Su padre, el titán Cronos, el devorador del tiempo, y su madre, Filira, una ninfa del bosque. Pero la forma en que fue engendrado estaba teñida de engaño y violencia. Para escapar de los ojos de su esposa Rea, Cronos se transformó en un caballo y en esa forma tomó a Filira. Cuando el fruto de aquella unión vino al mundo, la madre miró con horror lo que había dado a luz. No era un niño común. Su torso y su rostro eran humanos, pero de la cintura para abajo tenía el cuerpo de un caballo. Monstruoso y ajeno, era la encarnación de dos naturalezas irreconciliables. Desesperada, Filira rogó a los dioses que la transformaran en otra cosa para no tener que mirarlo. Y los dioses la convirtieron en un árbol de tilo, abandonando así a su hijo. Pero Quirón no era como los demás centauros. Mientras sus congéneres galopaban salvajes por las llanuras, embriagándose de vino y sangre, él se apartó de la vida mundana y se fue al monte Pelión. Allí, entre bosques antiguos, estudió los secretos de la tierra, aprendió el lenguaje de las estrellas y dominó las artes de la curación. Fue el maestro de los héroes, el que enseñó a Aquiles a manejar la lanza, a Asclepio los secretos de la medicina, a Jasón el arte de la estrategia y a Hércules a controlar su ira. Pero hay futuros fósiles, todo sabio carga con una maldición, y Quirón no será la excepción. Una noche oscura, como esta, cuando los dioses miraban hacia otro lado, Hércules, el más grande de los héroes, se vio envuelto en una batalla contra los centauros salvajes. Las flechas volaban en la noche y entre ellas, una empapada con la sangre de la hidra de Lerna, veneno puro, muerte en su forma más sigilosa, flechó de manera caprichosa y cruel a su querido maestro Quirón. La herida no era mortal, pero su tormento era eterno. Quirón, el sanador, el que curaba reyes y guerreros, no podía curarse a sí mismo. Probó todas las hierbas, todos los ungüentos, pero ninguno podía aliviar el fuego que ardía en su carne. Era inmortal, pero su eternidad se había convertido en una condena. Y entonces comprendió. El dolor lo había transformado, lo había convertido en algo más que un simple maestro. Ahora entendía la fragilidad del hombre, su lucha interminable entre el sufrimiento y la esperanza. Pero ¿qué valor tiene la inmortalidad cuando cada día es una agonía? En las cumbres del mundo, Quirón alzó su mirada a los cielos y vio el destino de Prometeo, el titán encadenado, el ladrón del fuego, el benefactor de los hombres, atado a una roca, condenado a ser devorado por un águila por toda la eternidad. Y entonces el centauro tomó una decisión que solo los verdaderos sabios pueden tomar. Fue ante los dioses y ofreció su inmortalidad a cambio de la liberación de Prometeo. Zeus, sorprendido por su sacrificio, aceptó el trato. Y así el centauro inmortal se convirtió en mortal. Pero no desapareció en el olvido, no amigos. Los dioses no permiten que tales almas se pierdan en la sombra. Zeus, en su grandeza, lo colocó en el firmamento como la constelación de Sagitario, para que su luz guíe a aquellos que buscan conocimiento y para que su historia nunca se apague. Y ahora, bajo el cielo estrellado, si alzáis la mirada y buscáis a Sagitario, recordad a Quirón. No fue solo un centauro, no fue solo un maestro, fue la encarnación del conflicto eterno del hombre, la lucha entre lo divino y lo terrenal, entre la razón y el instinto, entre la inmortalidad y la mortalidad. Si bien Quirón tiene una historia muy peculiar, el resto de los centauros no eran como él, ni tenían el mismo origen. La figura de lo que conocemos como el centauro mitológico griego aparece en torno al siglo IV a.C. y es retratado en la Odisea de Homero. ¿Y qué pinta tienen? Pues tienen un carácter masculino y activo, viven en los bosques de Tesalia y son seres sensuales y muy violentos que tienen una predilección extrema por las mujeres y están dispuestos a pelear incluso con héroes por ellas, aunque ellas no quieran. Queda claro esto, ¿no? Pues este carácter lujurioso, violento, altamente sexual, marcado por una fuerza que no controla ni un temperamento fogoso que va sin freno, hace que incluso más tarde en el tiempo, bajo el cristianismo, se los vaya a asociar con el diablo. Pero espera, antes de seguir, ¿de dónde viene la palabra centauro? Aquí la cosa se complica, porque su origen es un enigma. Varios estudiosos han intentado descifrarlo, pero no hay un consenso claro. Las dos hipótesis más populares son estas. Atento, ¿eh? La primera opción es que signifique azotador del agua.
Vendría del griego kentein, azotar o pinchar, y aura o agua. Si nos creemos esta teoría, pensaríamos que los centauros habrían sido originalmente espíritus acuáticos, posiblemente ligados a los torrentes de montaña. Por otra parte, su carácter rudo y violento los asemejaría a las entidades de la naturaleza indomable, como los demonios de agua en diversas mitologías europeas. ¿Qué opináis? A ver, a mí no me llama nada, la verdad. O sea, para mí son la antítesis de algo acuático. O sea, un caballo sí lo veo con estas características mitológicas de masculino, de fuerte, de violento, pero un salmón, una trucha, pues no lo sé. Además, dejadme deciros que esta teoría ha sido ya rechazada porque, a ver, no hay evidencia que vincule a los centauros con el agua. Segunda hipótesis que me gusta un poquito más y que creo que cala más en general, y es que centauro significaría pinchador de toros. Vendría de kentein, pinchar o herir con arma punzante, y tauros o toro, lo cual tiene todo el sentido si piensas que estaban asociados a Tesalia, que como te he dicho antes es una región griega conocida por tener tradiciones ecuestres y una actividad un poco chusca que era la caza de toros salvajes. Sea como sea, son criaturas mitad caballo, mitad humano. Plutarco, por ejemplo, que escribió Bruta Animalia Ratione Uti, opinaba, porque no deja de ser todo una opinión, que tal y como pasa con los minotauros, estos serían el resultado de uniones antinatura entre humanos y animales. Volvemos a lo de siempre, si te saltan las reglas, nos llevas a todos al caos y al desorden cósmico porque eres un transgresor. Y es interesante porque cuando pensamos en los centauros, siempre se nos viene Grecia a la cabeza. Pero ya hay representaciones artísticas de ellos en el cercano oriente. Por ejemplo, en Mesopotamia podemos ver figuras híbridas con torsos humanos y cuerpos de animales, lo que podría haber influido en esta iconografía griega. Yo qué sé, mirad a Lamassu, con cuerpo de toro, león y rostro humano. Pues este tipo de ser híbrido se encuentra también en Persia y en Babilonia. Ahora vamos a sumergirnos en el arte, porque a veces lo que creemos antiguo y real pues solo es un buen marketing visual. En los primeros textos griegos, como los poemas homéricos, los centauros en realidad eran descritos más como seres salvajes que como criaturas físicamente fusionadas con caballos. Fue la representación artística la que fijó su imagen icónica en la cultura griega y posteriormente en la tradición occidental. Y esto es muy interesante porque Homero nos habla de que son bestiales y salvajes, no de que sean caballos. Más bien los presenta como tribus de machos primitivos que vivían ahí aislados en las montañas. A partir del siglo X a.C. tendríamos las primeras representaciones vintage de los centauros y se van a ver con torsos humanos completos y cuerpos equinos sin cuello ni cabeza de caballo. En el siglo VIII van a aparecer algunas representaciones en las que aparecen al revés, es decir, con piernas humanas y cuerpos de caballo, pues lo que me recuerda mucho a este meme. Me hace mearme un poco de la risa, la verdad. Pero bueno, un ejemplo es este, el del centauro de Lefkandi, que es del siglo X aproximadamente. No va a ser hasta la Grecia clásica, entre el siglo VI y V a.C., que se va a perfeccionar la imagen del centauro con la forma que hoy conocemos: torso y cabezas humanos unidos de manera fluida a un cuerpo de caballo completo. Por ejemplo, vamos a verlos en los frisos del templo de Zeus en Olimpia, donde nos cuentan una batalla ultra épica entre centauros y lapitas. A partir del siglo IV a.C. y luego ya con los romanos, que ya sabéis que eran un poco copiotas, pues las representaciones ya son más expresivas y nos muestran que, bueno, pues son pederos y pedos, porque peleas y beber es lo suyo. Y se empieza a enfatizar mucho su dualidad emocional, y esto es muy interesante. Empiezan a aparecer elementos de erotismo y tragedia, como los que vamos a ver en los frescos de Pompeya. Por todo esto, historiadores como Carter o Rosemary Arnold dijeron que, oye, que quizá esta idea del ser mitad caballo, mitad humano, había sido un clickbait artístico y nada real, y que el arte pues le da su fisonomía final, y como nadie lee a Homero, pues nos creemos que así eran, y punto en boca ya. Ahora, otra vuelta de tuerca, aunque déjame decirte que, oye, ya que has llegado hasta aquí, venga, dale like, suscríbete, ya sabes, vamos a hacer de esto algo más grande. Bueno, volviendo al tema. Como habíamos visto con los hombres lobo, esta dualidad humana-animal nos habla de una tensión de naturaleza muy humana, por una parte. En primer lugar, vamos a hablar aquí, entre nos, de la relación entre humanos y animales,
que ha sido influenciada por distintas tradiciones filosóficas y religiosas. Y es que en la tradición judeocristiana los animales suelen verse como inferiores al ser humano y creados para su uso, siguiendo la jerarquía de la cadena del ser establecida por pensadores como Santo Tomás de Aquino. En la tradición helénica, aunque los dioses a veces adoptan formas de animales, muchas veces para el arte del o que se asocian con ellos, como Zeus con el águila o Apolo con el lobo, por ejemplo, no necesariamente implica una visión de respeto hacia ellos. Era como el ojo de los cíclopes, ¿te acuerdas? Ya sabes, 2 ojos normales guay, más o menos ojos, pues chao pescado, eso no mola. Puede que aquí se intente reforzar la idea de que la mezcla entre especies es algo perturbador y peligroso. Y si te tiene que reforzar esta idea, es que algo va mal. Falta un pequeño hervor. Pero bueno, esto explicaría por qué la mitología está llena de otros seres híbridos que son un poco chungos, como Equidna, mitad ninfa y mitad serpiente, o madre de otros monstruos, como Cerbero, que era el perro de 3 cabezas, que ya sabes que custodiaba el inframundo, o Quimera, cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. O bueno, el mismo Minotauro, que os he dicho antes, nacido de la unión antinatura entre Pasífae y el toro de Creta. También hay una unión que hacen los griegos, así como un link mental, que dicen: oh, tú antes eras humano, pero eres malísimo, así que te convierto en un animal y ya está, jodido. Por ejemplo, hablamos de Licaón, en el vídeo de los hombres lobo ya salía, pero hay otras historias como la de Calisto, que fue transformada en osa, o Acteón, que fue convertido en ciervo y sus perros se lo comieron, o Cadmo, que fue transformado en serpiente. Al final, la animalización simboliza la pérdida de la racionalidad y la caída en la barbarie, y refuerza esta idea de que el animal es un ser inferior. Y ya sabes que los griegos iban de guays y no se mezclaban con bárbaros. Ahora, ¿existieron mujeres centauros? No amazonas, mujeres centauros. Tenemos la imagen más temprana de una criatura mitad mujer, mitad caballo, en una placa boeotia del siglo VII a.C., donde Medusa es representada como un ser híbrido de este tipo. Y también en la literatura, Shakespeare, el Rey Lear, nos habla de ellas, también como símbolos de dualidad monstruosa, reforzando la visión de la mujer como origen del mal, ¡ay!, de la tentación, como siempre. Y para ello combina el mito original con la tradición cristiana medieval, que veía la sexualidad femenina como una fuente de condena eterna. La mujer vista como el portal del diablo y su cuerpo como un infierno sulfuroso. Durante la Edad Media se creía que la mujer, así como el que va a comprar pipas, podíamos ser poseídas por demonios en cualquier momento a través de nuestra sexualidad, y de ahí sale la frase que dice más o menos que de cintura para abajo, la mujer es todo demonios. Y este discurso de las mujeres centauro se ligaría también con representaciones de brujas o amantes de demonios. ¿Qué hace el centauro? Pues nos recuerda que la razón y el instinto coexisten. Es la manifestación de la dualidad humana, lo civilizado contra lo salvaje, lo lógico contra lo pasional. Si rechazas su lado instintivo, si tratas de enterrarlo, se convierte en una sombra que te persigue. Pero si logras aceptarlo, si lo integras, puedes alcanzar un equilibrio más completo. En pocas palabras, el centauro es la representación de la eterna lucha entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Ahora vamos más allá. ¿Y si los centauros no fueran solo un mito, sino un símbolo de transformación? El investigador Gregory Nagy propone una idea fascinante: que los centauros podrían haber sido parte de un rito de paso. Ya hemos visto que era un rito de paso, pero te lo recuerdo rápidamente. Son rituales simbólicos que marcan transiciones importantes en la vida. El bautismo en el cristianismo, las bodas que marcan ese paso a la vida en pareja, graduarte y que te hagan una fiesta que nadie recuerda, etc. Si aplicamos esta idea a los centauros, podrían simbolizar la transición de un estado a otro, de la niñez a la adultez, del salvajismo a la civilización, del instinto puro al control racional. Es decir, los centauros podrían haber representado el caos y la brutalidad que los jóvenes debían dejar atrás para integrarse en la sociedad. Y esto explicaría por qué la mitología luchan contra los héroes y representan lo indomable, porque vencerlos era parte del crecimiento. Con el tiempo, los centauros dejaron de ser una amenaza y se volvieron más agradables, porque en la modernidad su imagen fue suavizada y estilizada, alejándose de su esencia monstruosa. Un ejemplo claro, los Centaurettes de Disney en Fantasía de 1940, que eran elegantes, que eran románticos, casi angelicales, nada que ver con los guerreros borrachos de la mitología griega. ¿Por qué este cambio? Porque la forma en la que vemos a los centauros también va a reflejar los valores de cada época.
Antes eran un símbolo del caos y lo indomable. Hoy los vemos como figuras majestuosas, casi mágicas. Así que ahora dime tú, ¿qué versión del centauro prefieres? Yo, la bonita, la verdad. Y respóndeme a esta pregunta sin ver más el vídeo, ¿vale? Que es trampa. ¿Por qué los centauros nos incomodan? Solución, pues porque rompe las categorías establecidas de lo natural, lo de siempre. Según Mary Douglas, una de las antropólogas más influyentes, en su libro Purity and Danger, Pureza y Peligro, de 1966, dice que las criaturas híbridas son vistas como abominaciones en muchas culturas. Lo que no encaja en una categoría establecida se va a considerar impuro, peligroso o monstruoso. ¿Fueron borrados del imaginario porque representaban algo demasiado incómodo para la cultura griega? Pues la desaparición de estos seres en los mitos podría reflejar la necesidad de purificar el imaginario cultural griego de estos seres liminales. Vale, hasta aquí muchísima información. Dime qué opinas. Y toma un sorbito de ese chocolate calentito con el que veíamos las estrellas, porque vamos a la parte final, que es cuando intentamos explicar este hecho maravilloso. Hipótesis 1. ¿Estás listo? Nada exótico, te advierto. Son hombres, fin. O sea, todo mal con nosotros que pensamos raro. ¿Elementos a favor de esta fantasía? Pues el primero sería que el caballo fue introducido en Grecia alrededor del 1700 a.C. desde Asia Menor, por lo que su relación con los mitos antiguos aún estaba en proceso de asimilación. Es decir, los centauros serían una representación mitológica de jinetes tesalios expertos en la caza de toros. ¿Qué apoyaría esta versión? Pues el arte, concretamente la iconografía, donde aparecen estos hombres montados a caballo que eventualmente fueron fusionados con sus animales en la tradición artística y mitológica. ¿Me lo creo? Pues sí, la verdad. Imaginaos que no habéis visto nunca un jinete y de repente, ¡bum!, ahí está, quizá de lejos. ¿Por qué no ibas a pensar en algo así? Un solo ser. Aunque esta teoría ha sido considerada plausible, no hay consenso absoluto sobre ella. Pero sabemos que con la llegada de los conquistadores españoles a América, hubo un momento en que los indígenas también creyeron que los caballos y los jinetes eran un solo ser. Esto refuerza la idea de que los griegos antiguos pudieron haber tenido una percepción similar al encontrarse con sus primeros jinetes. Hipótesis número 2. Polimelia. ¿Los centauros eran personas con malformaciones? Pues algunas teorías han intentado explicar la existencia del mito de los centauros desde la biología humana. ¿Pero qué es la polimelia? Pues es una malformación congénita en la que un individuo nace con más extremidades de lo normal. Es más común en animales que en seres humanos, la verdad. Y vamos a ver, para que os hagáis una idea, las extremidades extras suelen ser pequeñas y deformes. Si alguna vez has visto imágenes de vacas con 5 patas o cabras con un miembro extra saliendo del cuello, pues ya tienes una idea de cómo se manifiesta. ¿Qué pasa con los humanos? Es rarísimo, pero hay casos documentados. Os voy a poner un ejemplo. En 2006, un niño chino llamado Ye nació con 3 brazos funcionales. Lo curioso es que el tercero no era más pequeño ni estaba deformado, algo bastante inusual. Pero aquí está el problema con esta teoría. La mayoría de los casos no generan una estructura que se asemeje en lo más mínimo a un centauro. Es decir, las extremidades adicionales suelen estar mal formadas, no suelen estar en posiciones simétricas o funcionales. Y no hay registros de nadie con una polimelia que pueda sugerirnos la existencia de un torso fusionado con extremidades equinas, obviamente. Así que, ¿podría la polimelia haber inspirado el mito de los centauros? Sinceramente, no lo creo. Pero dime tú, ¿tú qué opinas? En todo esto me tienes que dar tu opinión, ¿vale? Para estar aquí a la par. Hipótesis número 3. Lordosis extrema. Vale, hablemos de la columna vertebral, esa estructura que nos mantiene erguidos hasta que decide que ya no da más. Si has llegado a cierta edad, sabes de lo que hablo. La columna tiene 3 segmentos principales, cada uno con su propia curvatura. La curvatura cervical, la del cuello, tiene forma de C. La torácica o las dorsales, pues se curva en dirección opuesta. Y la lumbar, la parte baja de la espalda, vuelve a la forma de C. ¿Cuál es el problema? Pues la bipedestación, andar a 2 patas, que es una estafa evolutiva. Consecuencias, todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene algo raro en la columna. Y os lo digo yo, confirmado por la ciencia, 99% de los esqueletos que he analizado tenía algún circo en la espalda. Y ahora enfoquémonos en un problema muy específico, que sería la hiperlordosis lumbar. Pues en primer lugar, ¿qué es la hiperlordosis lumbar? Es cuando la curvatura natural de la zona lumbar está exageradamente pronunciada y puede causar dolor crónico, rigidez, hormigueo en las piernas y en casos extremos la postura cambia completamente y afecta la movilidad. Ejemplo, un estudio publicado en la revista coreana de ortopedia en 2008, donde se muestra el caso
en el que la curvatura lumbar es tan exagerada que la persona parecía estar inclinada permanentemente hacia adelante. Bueno, no parecía, es que estaba permanentemente inclinada. ¿Podría esto explicar el mito del centauro? Pues desde lejos, alguien con hiperlordosis severa podía parecer que tiene una estructura corporal anormal con una inclinación poco natural. Pero bueno, yo aquí veo un problema, pues la hiperlordosis causa dolor y limita mucho el movimiento. O sea, no te veo corriendo a toda velocidad ni peleando contra Hércules con esta condición, la verdad. Así que, ¿podría haber inspirado la leyenda de los centauros? Sinceramente, lo vuelvo a dudar. Así que esta vez me quedo con la primera teoría que os he comentado. Y así, bajo la luz de la luna, entre las sombras de los mitos y las huellas de la historia, nos despedimos de los centauros. Criaturas salvajes, sabios inmortales, símbolos de lo primitivo y lo divino, del caos y de la razón. ¿Fueron solo una fantasía o hay algo más enterrado entre las ruinas del tiempo? Dime, futuro fósil, ¿cuál de estas hipótesis te ha convencido más? Si fueron jinetes tesalios, un rito de paso, una distorsión artística o algo completamente distinto. Déjamelo en los comentarios, activa la campanita de suscripción y quiero saber qué piensas. Si te ha gustado este viaje al pasado, pues ya sabes, nos vemos la semana que viene en Crónicas Óseas. ¡Chao!